para restituir el paraíso que tenía cuando nació el planeta. Muchas gracias, hermano Fernando. A ver si continuamos para otra semana con otro tema, Claro que sí. de una relación. Gloria al Padre, hermanos, y muchas gracias. Muchas gracias. Le da la bienvenida a Milton González. Adelante, Milton. Buenas noches, queridos compañeros. Y gracias, Percy, por esta nueva invitación. Adelante, Milton, con su exposición, adelante. Bueno, mi exposición hoy va a ser menos de una hora, va a ser un poco corta, debido a varias razones, entre ellas que estoy bastante afectado de la garganta, ¿verdad? Me disculpan esa molestia. Bueno, les traigo un tema que tiene que ver con la calidad de vida, con lo que estamos padeciendo en el planeta en este comienzo del siglo XXI, en estos primeros 24 años que ya se va a acabar el primer cuarto de siglo. Y mi tema se dice, ¿vivimos o sobrevivimos? Estamos viviendo una vida placentera, estamos viviendo una vida con total plenitud física, mental, emocional, espiritual. Estamos viviendo para satisfacer el ego de cada quien sin importar lo demás y estamos sacrificando el amor hacia la familia, el amor hacia los conocidos, hacia los amigos, hacia los compañeros de trabajo, hacia la solidaridad planetaria. Estamos en ese estado. Entonces, bueno, todas esas interrogantes y otras más que van a ir surgiendo a medida que vaya hablando y también con el apoyo y la colaboración que ustedes deseen hacer. Yo me voy a remitir a unos tics que he estado dando en estos días que me han entrevistado en varios programas, incluyendo uno esta mañana. Por eso es que estoy bastante afectado de la garganta, además que tuve 2 talleres seguidos. Miren, yo me baso en una teoría filosófica que acuñaron un grupo de personas en la década de los 80 que en vista de la vida muy deprisa, la vida muy estresada, muy acelerada por diversos factores, pero más que todo por la tecnología, que a veces se maneja de manera indiscriminada y de manera nociva para el equilibrio individual y, por supuesto, eso se traduce en un desequilibrio a nivel de grupo, a nivel de ciudad, de país, de continente y del planeta. Me refiero al movimiento Slow Movement, movimiento que fue creado por personas de diferentes países, pero que tuvo su punto de ebullición, su punto de explosión en Italia, cuando en los años 80, a comienzos de los años 80, una famosa cadena norteamericana internacional intentó, una cadena de comida, que ya ustedes me imagino que saben quiénes son. Me cuido mucho porque estoy en un país en donde no está garantizada la libertad de lo que hablo y me voy a autocensurar. Pero ustedes me imagino que la mayoría de los colegas que están aquí, la mayoría de los compañeros saben cuál es. Esa cadena de comida rápida intentó plantar una sede en un espacio céntrico en Roma, en Italia. Y la comunidad, al ver que se iba a hacer ese establecimiento de comida rápida, protestaron porque no querían romper con el equilibrio, por un lado ambiental, por otro lado del ritmo de vida que ellos llevaban en esa zona de Italia y en otras partes del mundo que también se vive este mal. Entonces, este movimiento, slow movement, movimiento lento, significa en inglés,
lo hizo muy conocido y muy famoso en el año 2004, un escritor, filósofo, periodista, historiador, escocés, nacido en Escocia, pero nacionalizado canadiense y actualmente vive en Londres. Él vivió durante un tiempo en Sudamérica y básicamente vivió 3 años en Brasil. Cuando él vio en Brasil, Río de Janeiro y Sao Paulo, grandes ciudades de las más grandes del continente americano y del mundo, y vio los cordones de miseria, vio la infancia abandonada en las calles y vio el estrés con que la gente vive, se hizo una pregunta: ¿estamos viviendo o sobreviviendo? Y esa se la hizo hace más de 20 años. Imagínense ustedes, hoy día, terminando el primer cuarto del siglo XXI, en donde la tecnología ha crecido a pasos agigantados todos los días, y donde el problema de la alimentación se ha deteriorado mucho. Entonces me voy a remitir a dar unos tips hoy de recomendación que este señor Carl Honoré, que es el autor de este libro, El elogio de la lentitud, salió en publicación por primera vez, la primera edición en 2004. Este señor escocés hizo referencia a esta pregunta: ¿por qué vivimos tan deprisa? Vivir tan deprisa, de manera acelerada, no es vivir, es sobrevivir. Es decir, es vivir sin calidad de vida. ¿Y qué implica la calidad de vida? La calidad de vida implica una buena alimentación, una buena salud, por supuesto, eso va ligado una con otra. Una buena salud integral, es decir, física, mental, espiritual y emocional. Una buena calidad de trabajo, un trabajo en donde yo desarrolle mi talento, trate de hacer el bien lo más posible, el bien común, ser solidario, no aprovecharme del otro, del amigo, de la familia, de la pareja, de cualquier socio, para simplemente favorecer mis caprichos y no favorecer mis necesidades reales, que son las que importan. ¿Qué importa? Importa el equilibrio emocional que tengamos día a día. Importa la vitalidad y la salud física que tengamos día a día. Importa un buen trabajo donde yo desarrolle mi talento y haga el mayor servicio posible a los demás, a mis seres queridos, conocidos y a toda la colectividad y al planeta, como estamos haciendo ahorita con estos programas en redes, online, tratando de transmitir conocimiento que ayude a nuestro crecimiento personal. Entonces, este señor Carl Honoré, en su libro El elogio a la lentitud, dice, entre tantas cosas, debemos de comer y beber, es decir, alimentarnos sólidamente y los líquidos de manera lo más natural posible, lo menos industrial y químicamente posible, porque nos hace daño. No hacerlo deprisa, hacerlo lento o moderado para obtener una mejor digestión y asimilación de la alimentación, es decir, obtener nutrición, que no es lo mismo que comer. Nutrirse y comer no son lo mismo. Uno puede comer mucho y quizás algunas cosas que algunos alimentos que algunas personas consideran que son excelentes, lo que son destructores de nuestro organismo. Otro tips que él dio en ese libro, El elogio a la lentitud, es que cada ser humano debemos de desarrollar nuestro propio ritmo de vida. Es decir, tenemos una estructura física, fisiológica, mental, que parte es heredada
de nuestro ADN, de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y tenemos otra salud, otra condición que no las da el aspecto cultural, la educación, el ambiente en el que vivimos, tanto el ambiente hogareño, familiar, como el ambiente del vecindario, de la ciudad, del país, del continente y del planeta. Esas condiciones de vida debemos de tratar de cuidarlas lo más posible. Y una de las cosas que nos permite cuidar eso lo más posible, además de la alimentación, es ejercitarnos diariamente, caminar diariamente, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición de salud que tenga la persona. El tiempo puede oscilar, recomendado, entre 10 minutos y 30 minutos. Eso es suficiente hacerlo diariamente. Si hay una persona que tiene condiciones de salud o edad, está joven, está entero, o ya tiene una mayoría de edad, pero está en condiciones de poder hacer más de 30 minutos de ejercicio, 45 minutos, una hora, que ya una hora ya es la raya ideal para una persona que no sea, por ejemplo, un atleta de alta competencia, por decir algo. Es una recomendación que hace este señor y que también la hacen mucho en la filosofía oriental japonesa del Ikigai. Entre los principios del Ikigai está el alimentarse sano, el descansar, el desarrollar nuestro talento, el desarrollar aquello que nos dé paz y tranquilidad. Que el trabajo de nosotros se convierta en una actividad que nos dé paz, tranquilidad, además del sustento, por supuesto, económico, para poder vivir y satisfacer las necesidades básicas. Ya después de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestir, vivienda, educación, ya lo demás es un agregado que cada quien escogerá cuál va a ser. Un hobby, una costumbre X, viajar, coleccionar cosas, hacer actividades fuera de su trabajo, ya eso lo escogerá cada quien. Pero satisfacer las necesidades básicas, eso es vivir. Otra recomendación, y lo digo con todo corazón y con toda responsabilidad para los que estamos aquí en este grupo ahorita, en este chat, tratar de evitar lo más posible las discusiones, tratar de llegar a los límites tanto por arriba como por abajo, de tratar de ganar una discusión con el prójimo, con el vecino, con el amigo, porque todos tenemos una pequeña parte de la verdad y no podemos andar descalificando y ofendiendo al otro porque nos creemos dueños absolutos de la verdad. Y esa discusión la debemos transformar en aprendizaje, porque el que me está discutiendo me está enseñando algo que quizás yo no lo sé o me conviene reflexionar, recapacitar, corregir y aceptar que también me equivoco y cometo errores. Entonces, mientras mayor sea la aceptación de lo que dice el otro o de lo que difiere el otro de mí, voy a vivir en estado de mayor tranquilidad, mayor estado de paz y en mejor estado de frecuencia vibratoria. Una recomendación ya propia que anexo a estos tics de Carl Honoré es tratar de mantenernos lo más posible en onda cerebral activa alfa y en onda delta cuando durmamos, cuando descansemos, cuando estemos en estado de ensoñación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos activos en onda alfa, estamos en una onda de control, de equilibrio. Es muy difícil que perdamos la concentración, la memoria, la calma, la serenidad, el equilibrio,
cuando estamos en alfa, que va entre 7.000 y 11.000 miliciclos por segundo cerebral. Y cuando estamos en delta, en estado de descanso, estamos entre 0 y 4.000 miliciclos por segundo, que es el sueño profundo, que dicen por allí cariñosamente, sueño de bebé. Los bebés duermen en delta. En cambio, los seres ya cuando nos convertimos en adultos jóvenes y ya luego cuando pasamos a la adultez mayor, vamos tendiendo a tener problemas con las ondas cerebrales para descansar como debe ser y como nos recomienda tanto el Ikigai como el movimiento lento de Carl Honoré. Es decir, vivir en una condición de equilibrio para que liberemos serotonina, melatonina, dopamina y controlemos aquellas sustancias, enzimas, hormonas, neurotransmisores que nos hacen daño. Por ejemplo, la famosa hormona del estrés, el cortisol, el exceso de adrenalina, el exceso de cobalatina, catecolamina, mictalina y todas aquellas sustancias, enzimas que nuestro cuerpo, cuando está en estado de desequilibrio, produce en estado cerebral beta, que es el estado de estrés, sobre 11.000 miliciclos por segundo, que es el bajo beta, medio beta, que es de 15.000 a 22.000 miliciclos, y de 22.000 a 35, que es beta alto, que ya es un estado de control total. Entonces debemos evitar caer en esos estados de frecuencia vibratoria para no enfermarnos. Como decía un gran médico que murió hace muchos años, David Hodgkin, que yo creo que lo he nombrado en otra oportunidad de acá en el programa, que fue uno de los fundadores y defensores de la epigenética, que él planteaba que además de la genética que traemos, existen factores culturales, factores ambientales, climáticos, sociales, económicos de nuestro entorno que influyen sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra salud. Como decía aquel filósofo famoso español del siglo XIX, Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia y yo. Yo y mi entorno y yo. Si yo estoy en un entorno familiar, en un entorno de trabajo, en un entorno de ciudad, de vecindario, de país, de planeta, en el cual no se respetan las condiciones de calidad de vida, no se respeta a lo que el otro piensa, a lo que el otro siente, a lo que el otro cree. Hay un problema, como decía, no logré ver bien el nombre, quién era el compañero que estaba interviniendo antes que yo entrara, porque terminó muy rápido la intervención, no me fijé, pero le oí algo muy asertivo. Debemos de evitar de que todas estas diferencias, de que todas estas cosas que nos siguen haciendo daño, nos sigan destruyendo, y hay que darles un parado en cualquier campo de la vida humana. Debemos evitar de que aquellos que nos están destruyendo y que aquellos que persiguen destruirnos nos sigan destruyendo. Entonces debemos de tener claro que para vivir debemos de observar ciertas condiciones y normas de vida que no nos permitan caer en lo que llaman la sobrevivencia. Sobrevivir es simplemente existir, pero no estamos en un alto grado de conciencia, estamos en un alto grado de instrucción, de cultura, de espiritualidad, del respeto a lo divino, del respeto a lo que piensa y siente el otro. Y como decía también un gran maestro cristiano católico, un monje que escribió un libro en el año 50 y algo, no recuerdo el año exacto, escribió un libro que se llamaba
o se llama el libro, porque él murió, pero el libro existe. Paz individual, paz social. El autor es Thomas Merton. Él escribió varios libros. Él fue un monje cristiano católico de una corriente que existía en Europa, Norteamérica y otras partes del mundo, pero no recuerdo la corriente. Pero el libro sí tuve la oportunidad de leerlo y por allí lo tengo a mano, que se llama Paz individual, paz social. Él dice que mientras más fieles a nosotros mismos seamos, más fieles vamos a ser hacia los demás. Los demás me devuelven lo que yo envío. Si yo envío resentimiento, si yo envío odio, si yo envío conflicto, polémica, problema, rabia, odio, eso es lo que voy a recoger. Nadie puede sembrar una semilla de mango y recoger manzana. Nadie puede sembrar manzana y recoger pera o uva. Lo que yo siembro, eso recojo. Entonces, debemos aprender a sembrar lo que debemos sembrar para vivir bien, para vivir con calidad de vida. Otra recomendación que hace Carl Honoré en el elogio a la lentitud y que también se hace en el Ikigai japonés es escuchar buena música día a día. Creo que en un programa que hice acá de musicoterapia, donde hablé sobre mi libro Music as Therapy, por cierto, lo tengo aquí enfrente, aquí se los muestro. Esta edición está en inglés, pero también está en español, está en Amazon. Se enseña que la música tiene un efecto reparador, un efecto sanador, y sobre todo aquella música que está en una frecuencia de 432 Hz y no de 440 como ha sido la mayoría a partir de los años 50 o un poco menos, que se cambió la frecuencia de 432 a 440, lo que llaman 440, afinación 440. Esa música, que la hay en diferentes géneros, desde los géneros ancestrales, aborígenes de cada planeta, perdón, de cada continente, de cada país, hasta los géneros académicos que se enseñan en las escuelas de música, en los conservatorios, en los institutos, en las universidades, pasando por la gama de la música popular. Existe música que es electromagnéticamente, recuerden que el sonido, al igual que los colores y otras manifestaciones, son energía electromagnética. Tienen una carga mental que se le considera electricidad y tienen una carga emocional o sentimental que se le considera magnética. Entonces, eso que llaman ahora energía del pensamiento cuántico, que es la unión y fusión del electromagnetismo, del pensamiento más el deseo, la música, cuando se escucha música adecuada, música sana, música que a mí me haga sentir bien, no necesariamente el género que a mí me guste es el que le guste al vecino o el que le guste a mi compañero de trabajo, a mi pareja. Cada quien vibra y se siente bien con la música que le haga sentir bien. Entonces, lo importante es que generemos una carga electromagnética para que nuestras células, nuestro sistema inmunológico, cada día se fortalezca más y más. Nos enfermemos menos, mantengamos mayor control mental, mayor control emocional y mayor salud física. No tengamos problemas de cerebrovasculares, cardiovasculares, artritis, fibromialgia, diferentes tipologías de cáncer o de enfermedades terminales, lupus y otras tantas más, porque así evitamos la artritis reumatoide, así evitamos con una buena alimentación, con ejercicio, con una buena música, con un trabajo que nos sintamos satisfechos, con evitar la discusión de lo más posible, con cultivar
nuestro intelecto. Es decir, nunca sabemos todo, nunca llegamos al límite de saberlo todo. Cada día aprendemos algo nuevo. Mi viejo, mi padre, que hace muchos años que no está en este plano, me decía, el saber no ocupa espacio. Entonces debemos cultivarnos cada día en buenos conocimientos, en buena instrucción, que nos permita ser eficientes en lo que nosotros hayamos elegido como medio de vida, como medio de trabajo, como medio de emprendimiento, para aquellos que tengan diferentes tipos de empresas, de emprendimiento, con aquello que nosotros practiquemos o laboremos. Puede ser en el trabajo, puede ser en el arte, puede ser en el deporte, en cualquier actividad humana. Puede ser como pastor, sacerdote, monje de alguna religión, como terapeuta holístico de algunas disciplinas alternativas, o como profesional en cualquier área académica, ingeniería, derecho, medicina, arquitectura, educación, en fin. Otra condición que él nos dice es que debemos cultivar más la amistad, la relación social. No dejemos que la agenda estresante del trabajo se convierta en una carga pesada, se convierta en un castigo. Como hay una pieza muy vieja, muy antigua, para las personas ya que tienen cierta edad del siglo pasado, una pieza dominicana, un merengue, que el trabajo no lo hizo Dios como castigo. Perdón, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice jocosamente esa pieza dominicana. Entonces, hay que alegrar la vida no se puede convertir en una carga, porque el exceso de trabajo y el trabajo como carga, haciendo algo que no me gusta, haciendo algo que no tengo talento, haciendo algo obligado, simplemente por sobrevivir, se convierte en enfermedad. Y cuando esté enfermo, quien me va a sanar y quien me va a ayudar, quien me va a acompañar, quien me va a poner la mano en el hombro, en las buenas y en las malas, ¿quiénes son? Los seres queridos que tengo a mi alrededor, las amistades, la pareja, los hijos, la familia, mis padres, mis grandes amigos. El trabajo que me está explotando, el trabajo que me está causando enfermedad, desgaste físico, desgaste mental, emocional, no me va a curar la enfermedad. Entonces debemos cultivar la amistad a toda prueba. Debemos de usar moderadamente toda la tecnología digital, celulares, tablets, laptops, cualquier videojuego, cualquier computadora, cualquiera de estos implementos tecnológicos, electrodomésticos, microondas, secadores de pelo, los mismos equipos de sonido a alto volumen, porque todos esos inventos tecnológicos actuales nos desequilibran y hacen que vivamos no a plenitud y no en estado de equilibrio, sino que vivamos a media y sobrevivamos. Entonces no vamos a estar viviendo como viven, por ejemplo, en Costa Rica, al noroeste, en la gran ciudad de Nicoya, que es un punto azul del planeta. Para aquellas personas que no saben lo que es el punto azul, es aquellos lugares del planeta que hay en diferentes continentes, no son muchos, son muy pocos. En nuestro continente está Nicoya, en Costa Rica, y en el continente asiático hay varios, como el caso, por ejemplo, de Okinawa, que es uno de los más célebres, al sur de Japón, al sureste de Japón, de la gran isla del archipiélago japonés. Okinawa es una de las grandes islas. Okinawa es otro punto azul, que son aquellos lugares donde las personas logran pasar de los 100 años de edad, que hay una gran cantidad de población longeva. ¿Y cómo lo logran? Haciendo lo que les gusta hacer,
haciendo una buena alimentación, trabajando moderadamente, haciendo ejercicio, viviendo en solidaridad y comunidad en paz y cultivando las relaciones humanas en la mayor cantidad posible. ¿Hay alguna pregunta, aporte, sugerencia hasta ahora? Por favor. Para hacer más o menos y más enriquecedora la conversación. ¿Hay alguna persona que quiera aportar algo o preguntar algo? Liliana, creo, ¿no? Liliana, adelante, Liliana. Adelante, amiga Liliana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En realidad, he estado escuchando atentamente lo que dice don Milton y quisiera decir que es una reflexión que me vengo haciendo hace mucho tiempo. Cuando en las mañanas me voy muy temprano al trabajo, observo cómo van todos hacia como un lado y todos pero metidos en sus pensamientos, no sé en qué, porque sus caras, sus expresiones son rígidas. Sí, señor. Y parecen como robots, van todos hacia un lado como manada y a cierta hora de la tarde vuelven todos como manada a sus hogares. Al día siguiente lo mismo y al siguiente y al siguiente. Es como si todos los días fuesen un solo día. Bueno, y, gracias. Liliana, tu intervención me ha despertado varias cosas que se me habían olvidado. Bueno. Sí, permíteme que intervenga y si quieres continúa. Me ha recordado varias cosas. Para que las personas, nosotros seres humanos, comunes y corrientes, para que no salgamos y no nos mantengamos con esa expresión corporal de rabia, de tristeza, de amargura, de rigidez, hay una recomendación que se hace en el elogio a la lentitud de Carl Honoré, que se me olvidaba, que es la meditación, que en otros programas yo lo he dicho. Hay que meditar, aunque sea 5 minutos, al levantarse y al acostarse en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana yo debo enfrentar el día, por lo menos con un propósito para ese día. Día a día, uno por uno, día por día. Debo de tener un propósito para el día de mañana cuando me voy a acostar. Me propongo mañana lograr esto, esto, esto y esto. Puede ser una meta, puede ser 2 metas, 3 metas, 4 metas, dependiendo el tiempo, dependiendo el alcance y la profundidad de la meta que voy a hacer y la capacidad que tenga de resolver. Yo no puedo plantearme objetivos y metas y proyectos más allá de mi capacidad y de mis recursos y de mi tiempo. Muy importante esa intervención que usted hizo, Liliana, porque me recordó eso. La persona que salen como unos robots, me van a disculpar la palabra, que salen como idiotizados, salimos como unos zombies, es porque no estamos satisfechos con el trabajo que tenemos, porque no estamos siendo bien remunerados, porque no estamos haciendo lo que nosotros deseamos hacer o lo que nuestra preparación, instrucción cultural, académica o nuestro talento que traemos es lo que estamos haciendo. Si yo soy una persona talentosa para el arte, debo tratar de que mi trabajo que me da sustento sea el arte. ¿Ok? Otra cosa más, el descanso debe ser un descanso suficiente, no tienen por qué ser muchas horas, las horas necesarias para que nuestro cuerpo se sienta bien. Hay personas que duermen solos 4 horas o 5 horas y amanecen muy bien. Y quiero decirles, agregarle el comentario a la intervención de la doña Liliana, de que a medida que vamos cambiando de edad, nuestro ciclo de alimentación, de trabajo, de descanso, de satisfacción, de salud van variando, porque nuestra
necesidades metabólicas, fisiológicas, van variando. No es lo mismo el sueño de un niño, de un bebé, de un adolescente, que necesita más horas para dormir que una persona adulto joven o adulto mayor. Para los que somos adultos mayores, normalmente dormimos menos, dormimos 5 horas. Y les voy a citar 3 ejemplos muy célebres y muy famosos de 3 grandes personajes del siglo XX. El psicólogo austríaco vienés Sigmund Freud dormía solo 4 horas y era psicólogo. Y estaba sano. Y duró bastante edad. Murió ya de una edad avanzada. El gran investigador científico, y yo lo admiro mucho, Nikola Tesla, dormía también 4 horas diarias. El gran psicólogo Carl Gustav Jung dormía 4 horas diarias. Y así hay varias personas muy conocidas. Albert Einstein tampoco dormía mucho, porque lo importante es descansar en onda cerebral. Cuando comencé el programa lo dije, onda delta, onda en la cual el cuerpo se relaje totalmente y descanse. Eso se logra haciendo una buena actividad física, obteniendo una buena alimentación. Y algo que me recordó doña Liliana también es otro tic que se recomienda en el libro El elogio a la lentitud. ¿Cómo debemos alimentarnos? Mire, debemos, el famoso pensamiento y refrán popular, debemos desayunarnos como un rey, debemos almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Repito, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Eso quiere decir que el metabolismo que yo tengo en reposo cuando duermo agota toda la reserva de mi cuerpo, y en la mañana yo debo reponer todo ese estado de ensoñación que tuve usando las reservas corporales, reponerlas de una vez para afrontar, no enfrentar, que es diferente, afrontar, darle la cara al compromiso, al trabajo, a mis obligaciones, a mis deberes, de manera fuerte, enérgica, con vitalidad, con salud y con alegría. ¿Cómo debo almorzar? Como un príncipe. Es decir, debo moderar un poco la cantidad de comida y el tipo de alimento que no sea muy pesado. ¿Por qué? Porque a mitad del día, indiferentemente del hemisferio donde esté, sur o norte, a mitad del día el reloj biológico dice que debo continuar trabajando en la tarde. Entonces la digestión no la puedo hacer muy pesada, porque si la hago muy pesada, cuando tenga la hora de descanso para almorzar, luego el trabajo me va a costar. Y es precisamente cuando hablé de reloj biológico en este programa hace tiempo ya, hace unos meses, el declive de nuestro reloj biológico está más o menos entre 1:30 y 2:30 de la tarde. Entonces debemos almorzar moderadamente. ¿Y por qué debemos cenar como un mendigo? Muy fácil. Porque al no tener en la noche o en el anochecer la energía y vitalidad del sol que nos ayuda a digerir todos los alimentos y todos los procesos fisiológicos de nuestro reloj biológico, la cena se convierte en una digestión muy pesada si comemos mucha cantidad y comemos cosas muy pesadas. Todo lo que sea, por ejemplo, carne, sobre todo la carne roja, todo lo que contenga mucha grasa, traten de evitarlo en la cena y no coman cantidades muy grandes. ¿Por qué? Que ustedes sientan que quedaron no muy llenos, sino como un poquito de hambre todavía. Les aseguro que el esfuerzo que va a hacer el cerebro en procesar los alimentos no le va a ocasionar insomnio, sino un sueño reparador. El cerebro va a tener energía suficiente para digerir lo que cenaron y para descansar en estado entre tita y delta, aquellos que no podemos conciliar el sueño totalmente en delta o en delta profundo. Bueno, doña Liliana, ¿tenía algo más que complementar? Gracias por su intervención. Tiene otra pregunta, punto más nutrición. ¿Tiene una pregunta?
Sí, buenas noches. Una pregunta. Se menciona pues que el equilibrio de la persona tiene el aspecto de equilibrio físico, la alimentación, el equilibrio externo, que es emocional y todo lo demás. Sí. ¿Qué grado de porcentaje es mayor o menor? Si lo externo es mayor o lo interno, o sea, la parte física de la alimentación es mayor, o cuál es la proporción, podemos decir, ¿no? Porque según lo que se comenta es que la parte externa, como hacen en los pueblos azules, Sí. influye bastante, pero su influencia es tan fuerte como la parte interna, lo biológico, o igual sabemos que está de la mano, pero Sí. en la parte externa, ¿qué gran importancia tiene en la salud de las personas? Sí. Muchas gracias por la pregunta, y muy interesante. En verdad, el porcentaje no se ha logrado establecer si es un 50 y 50, si es un 60 y un 70, eso no se ha logrado establecer. Incluso las investigaciones que se han hecho en los puntos azules difieren una de otra. Por ejemplo, la gente que vive en Okinawa no vive igual que en Nicoya, Costa Rica. ¿Por qué? Porque sencillamente la misma naturaleza les provee de alimentos diferentes. En algunos consumen más granos que en otros consumen más proteínas que carbohidratos, en fin. Entonces, dependiendo de la alimentación, que es uno de los puntos que toqué de primero, el primer punto que toqué, la alimentación, que debemos alimentarnos lo más natural posible, lo menos industrial posible, lo menos químico posible, porque es la manera que Dios nos trajo al mundo. O sea, es la manera que el hombre primitivo vivía. Entonces, a medida que el ser humano ha ido industrializando y complicando todo este sistema que se llama vida, que incluye muchas variables, hace que esos porcentajes que usted pregunta varíen de un lugar a otro, de una persona a otra. No quiere decir que todas las personas que vivimos en una misma ciudad o en un mismo vecindario tenemos las mismas costumbres, los mismos hábitos alimenticios. Por ejemplo, aquí no he hablado de las adicciones y de los problemas como el alcohol, el cigarro, las drogas, porque son problemas de adicciones que crean desequilibrio en la salud. Entonces, una persona, por supuesto, que quiere llevar una vida sana, que quiere vivir y no sobrevivir, como se llama mi tema de hoy, vivir y no sobrevivir, no puede fumar o no debe fumar, no debe consumir droga, no debe consumir alcohol, porque eso trae sus problemas, sobre todo afecta los sistemas, es decir, hígado, páncreas, pulmón, riñones, todo lo que son los filtros del organismo, los afecta, los desequilibra, los destruye. Entonces una persona que consuma una mala alimentación va a enfermarse rápido. Entonces el porcentaje, en conclusión, varía de acuerdo al lugar, varía de acuerdo a la respuesta precisa, particular, por experiencia propia, porque he hecho deporte desde los 5 años y ya paso los 60 larguitos. Yo toda la vida he hecho deporte, no bebo, no he consumido alcohol, no fumo, no he consumido droga, he sido deportista de alta competencia en varios deportes. Entonces, yo te diría, además he cultivado la parte espiritual, he practicado yoga, he practicado meditación, he practicado varias enseñanzas en varias escuelas iniciáticas. Yo te diría que la parte interna es más importante que la parte externa. Yo puedo estar, como de hecho soy venezolano y estoy en un país que desde hace años está en conflicto de todo tipo, no nos estamos alimentando bien, para nadie es un secreto, estoy seguro que casi todos los que están acá, por no decir todo lo demás menos yo, son de otro país que no es Venezuela, y ustedes están viendo cómo los venezolanos que han emigrado han tenido hambre, han ido buscando sobrevivir para después vivir. ¿Por qué? Porque la alimentación es importante. Entonces,
Si yo me cuido individualmente, como decía Tomás Merton, paz individual, paz social, las circunstancias externas me van a afectar menos. Si yo estoy en una familia, o yo pertenezco a una familia que no es adinerada, que no tiene mucho dinero, que no tiene muchos bienes materiales, que de un nivel socioeconómico humilde, no tengo por qué ser enfermo si yo me cuido y llevo una vida sana. Entonces, hay que saber vivir, hay que aprender a vivir y no a sobrevivir. ¿Por qué si yo tengo un trabajo que me da poco salario o un país que me paga muy poco? No sé si ustedes conocen, pero en Venezuela se gana muy poco. Yo trabajo para varias escuelas de Perú, dando talleres y consultas, y se quedan asombrados cuando ellos me pagan mi trabajo, mis honorarios, y lo comparan con lo que yo gano como profesor jubilado de la universidad. Tuve 30 años dando clases en la universidad, tengo 5 títulos universitarios, tengo nivel de 5º nivel de educación y mi sueldo son $22 mensual. Entonces ustedes preguntarán, ¿cómo hace una persona para que usted le dé esas recomendaciones de buen vivir y no tiene dinero? Administrando bien, sabiendo elegir los alimentos que más me favorecen y lo más naturales posible, y dejar de tener necesidades creadas superfluas, lujo excesivo en cosas que no valen la pena. Si yo tengo que comer bien, ¿cómo voy a preferir gastar mi dinero en alcohol, en un perfume, en una prenda que me cuesta no sé cuánto, en un reloj que en vez de tener este reloj económico, tengo un reloj de marca? No lo debo hacer. Entonces hay que saber aprender a vivir. Y de eso se trata el tema de hoy. Vivir y no sobrevivir. Para saber vivir, yo puedo estar en cualquier país, hasta en un país en guerra, hasta los países que están en guerra. Y esa persona aprende a vivir en guerra. Hay países que tienen años en guerra. El caso de Siria, el caso de Sudán, ahora los rusos y Ucrania, ahora los judíos y los palestinos. Y esas personas aprenden a vivir en guerra. Entonces, debo ser agradecido de que estoy todavía en un país y ustedes están en unos países que están en mejores condiciones todavía. Deben ser agradecidos con quien ustedes quieran, con sus padres, con la divinidad, con quien ustedes quieran, de que todavía pueden tener un techo en donde dormir, en donde descansar, en donde trabajar, en donde resguardarse, tener por lo menos 2 comidas al día, tener unas condiciones ambientales humanas, no de destrucción. Entonces, bueno, eso es parte de la respuesta que le puedo dar. Adelante. Tiene una pregunta, Willag, adelante, Willag. Estimado Milton, un placer saludarlo. ¿Cómo está, amigo William? Sí, permítame realizar una pregunta que no está relacionada a lo que disertó, pero sí a otra. En otra fecha sí lo habló usted. Ajá, dígame. Me refiero a la contaminación ambiental, el cuidado, la preservación del ambiente. Eso es correcto. ¿Por qué en la educación de nuestros niños y adolescentes se les enseña a ellos diciéndoles que cuando botan una botellita por las calles son culpables de la tal contaminación en el mundo? ¿De quién debe partir el cuidado, la preservación del ambiente? Esencialmente, de los niños, de los padres, familias, directores, los colegios, o en todo caso las autoridades locales, regionales. Quisiera que me vuelva a dar una respuesta porque para mí es sumamente importante esto que usted me va a dar, porque estaba pensando en usted sobre este tema y justo hoy día, gracias a Dios, se está exponiendo. Muchas gracias. William, y lo voy a hacer con bastante responsabilidad y experiencia porque tuve la oportunidad de dar aproximadamente durante 25 años una materia en la universidad que se llamaba Ecología y Ambiente Urbano. Yo soy ecologista 100%, o sea, me gusta proteger el ambiente y soy defensor del ambiente.
Incluso en estos días tuve un problema en una de las redes porque pasé un video sobre unos árboles que talaron aquí en la ciudad de una manera que eso se llama ecocidio. Entonces, ¿de quién debe partir la educación ambiental? La educación que tiene que ver con la ecología, con la preservación de nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente tenemos que dividirlo entre el ambiente natural y el ambiente artificial. Son dos cosas diferentes. Cuando yo salgo de mi casa, o cuando estoy en mi casa, en un espacio construido, estoy en un ambiente artificial, en un ambiente que fue intervenido por la mano del hombre. Pero cuando estoy en un río, en un lago, en una playa, en una montaña, en el campo, que estoy en un ambiente natural, estoy en un ambiente que no ha sido intervenido por el hombre. Entonces, debo de dar educación como padre y como madre, respetando a las señoras que están aquí presentes, a las doñas también, porque la educación de la madre en la primera etapa, en la edad que va de los 0 a los 9 años, es mucho más importante que la educación del padre, porque hay un nexo biológico del vientre materno que se trae ya desde el nacimiento. Entonces, es muy importante el modelaje que hagan los papás, el padre y la madre en el hogar, además del modelaje que tengan en la enseñanza de la escuela básica. Se le debe enseñar al niño, desde que nace, que el ambiente hay que protegerlo, que el ambiente hay que cuidarlo, porque todo el daño que le hagamos al ambiente, que es contaminación, que es destrucción, se nos revierte en nosotros. Si yo maltrato un árbol y voy caminando por la calle y veo a un niño maltratando un árbol, quitándole las hojas, maltratándolo con unas piedras, dándole con un arma, con un elemento cortante, yo tengo que llamarle la atención, así no lo conozca. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene conciencia del rol que juega el ambiente en el equilibrio energético del planeta. Entonces, cuando nosotros vamos educando a los niños desde el hogar y desde la primaria, en la básica, en la secundaria ya diversificada y en la universidad, dependiendo cada país como tengan clasificada la educación, ¿no? Hay que educarlo en la escuela y hay que educarlo en el hogar. Ser ejemplo. Yo les voy a colocar una anécdota. Mi padre nos daba a nosotros los hijos, que éramos 9, cuando nosotros comíamos una chuchería, íbamos en el auto, en el carro con él, y él veía que botábamos un papel por la ventana, estacionaba el carro, el vehículo, 100 metros, 200 metros adelante, se orillaba y decía: Milton, por favor, ándame y me traes el papelito que botaste en la vía, que botaste en la calle. Mi madre se molestaba y no le gustaba porque decía que era un peligro, que yo tenía 5 años y que me podía atropellar un carro. Mi papá decía: no, que me traiga el papel, hasta que no me traiga el papel no arrancaba. Eso se llama educación, porque mi papá era modelo, ejemplo de eso. ¿Qué pasó? Yo se lo transmití a mi hijo, y mi hijo es igual, se lo transmití a mis alumnos cuando fui profesor universitario, y se lo transmito a los vecinos ahorita, hoy en día, con los que convivo en mi sector. ¿Por qué? Porque el ambiente nos afecta a todos. Igual a nivel macro. Cuando hay una guerra en un continente, nos está afectando a todo el planeta. Porque yo no puedo colocar un muro de contención en la atmósfera que vaya, atraviese la ionosfera y luego atraviese la estratosfera, que son las 3 capas que nosotros manejamos. La atmósfera está a 90 kilómetros de altura, de 90 a 500 la ionosfera y la estratosfera de 500 hacia arriba. Entonces, si yo le empiezo a lanzar bombas nucleares o electromagnéticas en alguna zona del planeta, eso se va a llevar y se va a irrigar por todo el planeta y va a alterar la frecuencia Schumann, va a alterar las condiciones del aire que respiro, va a alterar la frecuencia energética que me afecta a mi cuerpo físico, mental, emocional, energético, afecta a la fauna, afecta a los mares, afecta a la vegetación. En otras palabras, la educación ambiental, y gracias por esta pregunta, porque
Estoy viviendo ahorita ese problema que tuve con esa denuncia que hice, que la vivo haciendo. Algún día, no sé si iré preso, pero yo estoy en contra de la tala indiscriminada de la vegetación. Estoy en contra de la matanza indiscriminada de animales. Estoy en contra de las corridas de toros. Yo no estoy de acuerdo en que se juegue con un animal, se burle, y después que se le burle y se le cansa, se le mata. ¿Por qué razón? Cuando tengo a veces zonas de mi país, zonas de mi ciudad, en que la gente no tiene que comer. Entonces el ambiente hay que cuidarlo. Igual pasa con la vegetación. La vegetación no solamente da fruto, hay vegetación que son remedios medicinales. La corteza, la hoja, la flor, la raíz. Entonces yo no puedo dejar que alguien tale un árbol indiscriminadamente y luego dejen secar esas hojas y la echen a la basura y se la lleve el aseo de la ciudad, el aseo urbano. No, porque yo de allí extraigo medicina. Medicinas tópicas, medicinas que se ingieren para diversas enfermedades. Y así me ahorro Perdóname. con los fármacos. Milton, ya se acaba el tiempo. Tiene una pregunta, Liliana. Ya se acaba el tiempo. Adelante, Liliana. Hola, en realidad no son preguntas, sino que quisiera si podemos reflexionar un poco respecto a 3 puntos que ha tocado Milton. Sí. Uno es la buena alimentación. Quisiera decir, disculpen, que acá en Chile ya los agricultores no pueden cultivar semillas propias, todas tienen que ser las que vende Monsanto, son todas transgénicas. Duran 2 temporadas, se puede sembrar un año y el próximo año, y luego si las siembran no dan absolutamente nada. Entonces, eso por un lado, y los pocos descendientes que van quedando de pueblos originarios han tratado de conservar sus semillas de frutas y hortalizas y de árboles primigenias, digamos, originales, pero son muy escasas y las tienen como para consumo propio. El resto del país tiene que consumir alimentos transgénicos. Las frutillas acá en Chile, y no sé, en otros países supongo que igual, se están tratando con gen de escorpión para que no se pudran y se puedan preservar más tiempo. Las papas también se están tratando con una bacteria que se llama Agrobacteria tumefaciens, para que no se pudran. Y así en general. Entonces, yo creo que por más que tratemos de alimentarnos sanamente, los que tienen el poder nos están obligando a consumir lo que ellos están fabricando. Así es. En mi caso, yo cuando voy a comer algo, lo irradio mentalmente o con mis manos para transformarlos de acuerdo a las necesidades de mi cuerpo, porque por más que quiera comerme, no sé, una naranja, sé que está contaminada con muchos químicos. Eso es una cosa. Lo otro, siempre me he preguntado, ¿toda esta gente que hace guerra tendrán casa en otros planetas? Porque acá se contaminan todos, nos contaminamos todos. Entonces no entiendo qué piensan. Sí. ¿Tendrán un condominio, no sé, en Marte, en otros lugares? Y lo otro, la última cosa, es que yo soy ingeniero, pero en un momento de mi vida muy difícil tuve que trabajar en otra cosa y trabajé en una farmacia y me sentí, disculpen la palabra, como una prostituta, como si le estuviese vendiendo mi alma a Lucifer, porque los medicamentos que se venden, la mayoría son placebo y nos obligaban a cumplir metas por venderlo. Entonces, las personas llegaban y pagaban muchísimo dinero por cosas que no les iban a hacer nada o los iban a enfermar más. Y yo, para poder tener un sueldo a fin de mes, tenía que convencerlos de comprar eso. Así es que
Bueno, esas tres cosas solamente quería decir, a ver si se puede comentar algo al respecto. Muchas gracias, don Milton. Concuerdo con todo lo que usted ha dicho. Muy agradecida. Voy a intervenir muy rápido porque ya estoy en la hora. Me queda un minuto. Usted tiene toda la razón. Y yo solamente, con mi impotencia, porque tú creas impotencia, te debo decir que por esa falta de conciencia que tenemos los seres humanos, lamentablemente, es por eso que este planeta se está autodestruyendo. Porque la falta de conciencia de las personas que manejan toda esa fuerza productiva dañinas al ser humano, también hay personas que producen cosas sanas, cosas buenas, cosas saludables, pero la gran mayoría de los intereses económicos, políticos, de los poderosos está en hacer daño. Y como dice usted, no les importa que ellos mismos se enfermen, porque al fin y al cabo viven en un nivel de conciencia muy bajo. Tienen mucho dinero, pero tienen un nivel de conciencia muy bajo. Yo prefiero una persona humilde, con una gran conciencia, un gran nivel de espiritualidad, de responsabilidad, de solidaridad y de amor al prójimo y a sí mismo, que una persona económicamente poderosa. Así que con esas palabras quiero concluir mi intervención de hoy. Muchas gracias. Para finalizar, ¿alguna pregunta para Milton? Sí, Milton, por favor. Sí, dime. Te agradezco por la respuesta que me diste anteriormente. Yo saco la conclusión de que la responsabilidad no está en las autoridades, porque no mencionaste para nada autoridades, más sí mencionaste el ejemplo de tu padre, prácticamente es de la familia en todo caso, según tu punto de vista. Ahora, Milton, por otro lado, a los niños y adolescentes hay que enseñarles entonces la verdad. Y la verdad es toda esa teorización, esas temáticas sobre las antenas HAR, los proyectos de envenenamiento que ejecutan por parte de las élites, ¿no? Los aires,